la palabra del Señor. Vamos a compartir en Romanos, capítulo 6. Busquen su Biblia, Romanos, capítulo 6, versículo 1. Cuando lo encuentre me avisa. Amén. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 1. Lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor aquí en la carta a los Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como ya se habrán dado cuenta, hoy vamos a hablar del pecado, no, o sí, pero vamos a hablar de la gracia de Dios. Y cómo la gracia, que es un regalo enorme, que seguramente el regalo más grande que nos ha dado Dios es su gracia, ¿no? Pero que muchas veces se malinterpreta la gracia de Dios. Muchas veces se usa la gracia de Dios como excusa, ¿no? Muchas veces como justificativo de hacer cosas que no son del agrado de Dios, ¿no? Porque la gracia es la que nos declara que justos a nosotros. Somos justificados por la fe, pero por la gracia de Dios, que Él nos declara justos a través de su gracia. Pero la gracia de Dios nos declara justos, pero no declara justo al pecado. La gracia no nos da autorización legal, por decirlo de alguna manera, para pecar. Entonces no es lo mismo ser justificado por la gracia que justificar mi pecado a través de la gracia de Dios. Que es lo que muchas veces pasa. Muchas veces se malinterpreta la gracia de Dios y la persona, en vez de justificarse a través de la gracia, justifica su pecado en la gracia de Dios. Y eso genera un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la persona se acostumbra a una especie de paraguas espiritual que cubre algo que en realidad no cubre, ¿no? Tiene una noción de que puede pecar deliberadamente, puede hacer lo que se le plazca deliberadamente, cuando la realidad es que la palabra de Dios no enseña eso. Justamente en este pasaje que acabamos de leer, dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la gracia es la que nosotros también nos salva, ¿no? La gracia es salvadora. Somos salvos por la fe, pero somos salvos a través de la gracia de Dios. Ese regalo no merecido, porque eso es la gracia, ¿no? Un regalo no merecido. Pero la gracia también tiene un poder transformador. Cuando nosotros verdaderamente entendemos, cuando viene la revelación a nosotros de lo que verdaderamente es la gracia transforma nuestra vida. Ahora, si la gracia no transforma mi vida, es quizás porque no estoy entendiendo, no entendí, no llegó a mí la revelación de lo que verdaderamente significa la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a leer en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Y Tito dice algo muy interesante. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice de la siguiente manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice, el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjese que la gracia, ¿no? No solo perdona, nos justifica, pero nos enseña. Porque aquí lo dice, la gracia nos enseña. Se ha manifestado, dice el 12, enseñándonos. ¿No? Enseñándonos que renunciando. ¿Qué nos enseña la gracia? A renunciar. La gracia nos enseña a todos los hombres, a los que vamos a Cristo, o a los que venimos a Cristo, nos enseña que a renunciar. ¿Y a qué nos enseña a renunciar? Dice, a la impiedad, a los deseos mundanos, dice. ¿Para qué? Para que vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente, para que vivamos como hijos de Dios. Entonces, la gracia no solo perdona, sino que también enseña. La gracia también es para enseñarnos a nosotros. ¿Y de qué manera nos enseña la gracia? Como en una escuela. Como en una escuela. ¿Vio cuando uno iba a la escuela? Yo cuando iba a la escuela, ahora no se usa, por lo menos por estos lados no se usa, tanto con el corregir con la virome roja, ¿no? Antes cuando yo era chico te corregían con la virome roja. No sabes lo que era mi cuaderno. Porque, claro, siempre tuve muchas faltas de ortografía. Pero después de grande descubrí que tengo cierta disgrafia. Yo no lo sabía. Cuando era chico, en esa época no te daban mucha. Escribías bien o mal y punto, ¿no? Después me di cuenta que mi forma de escribir es porque tengo cierta disgrafia, ¿no? Salto letra, escribo con palabras sin letra, los espacios, no respeto los renglones, me voy para arriba, me voy para abajo. Me cuesta mucho. Y con la falta de ortografía, incluso escribo palabras con falta de ortografía que sé cómo se escriben. En mi mente sé cómo se escriben, pero cuando las escribo con falta de ortografía. Pero por eso descubrí de grande que tengo esa cierta disgrafia. Mi mente sé que va por ahí, no sé. Entonces, claro, en el cuaderno tenía todo con ¿qué? Con rojo, ¿no? Y en esa época te hacían escribir 100 veces la palabra, ¿no? Que creo que es útil, a mí no mucho, pero es útil, ¿no? Y te escribían tantas veces como se escribía, si con B larga, con B corta, ¿no? Con C o con S, siempre los mismos problemas. Y te marcaban todo con rojo, ¿no? Y yo escribía, hasta las pruebas que hacíamos, hacías una prueba y te la devolvían, y por ahí tenías una buena nota en la prueba, pero te marcaban bien con rojo la falta de ortografía, las palabras mal escritas, lo que sea. Y uno de esa manera en la escuela también aprende, ¿no? Aprende a ir puliéndose, ¿no? A dejando esos errores, a ir limpiando esos pequeños detalles y errores en la vida. Puede ser en la escritura, en las matemáticas les costaría a alguno, ¿no? Y a algunos les costaba otra cosa, pero en la escuela es así. Y en la escuela del Espíritu Santo, en la escuela del Señor, su gracia a nosotros nos enseña y nos corrige. ¿Se acuerdan cuando el Señor, después de que Adán y Eva habían comido del fruto del árbol de la sabiduría, del bien y del mal, se les presentó el Señor y ellos andaban escondiéndose? ¿Y por qué se estaban escondiendo?
porque no querían mostrarse delante de Dios cuál era su condición. Habían aprendido que estaban desnudos, pero en realidad lo que estaba dentro de ella era su error. Se habían dado cuenta de su error, pero no se lo manifestaron al Señor a su error. Escondieron su pecado. Creo que el más grande error que cometieron fue esconder su pecado, no en sí haber pecado, sino haber escondido o trató de esconder del Señor su falta. Sabemos que a Dios nada se le puede esconder. Nada se le puede esconder. Entonces la gracia es formativa. La gracia no es una excusa para que nosotros escondamos nuestro pecado como hicieron Adán y Eva. Tratemos de esconderlo. Tratemos de disimular nuestro pecado. Es todo lo contrario. Lo que la gracia nos enseña es a manifestar nuestro pecado para ser corregido, que se vea con virome roja, marcado, ¿no? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el error? Porque eso es lo que tenemos que aprender a corregir en nuestra vida. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Entonces la gracia nos empieza a enseñar también a decir que no a ciertas cosas, ¿no? Algunos tienen el sí fácil, ¿no? Y el Señor nos enseña a veces a decir que no. No, porque no me conviene, porque eso no me hace bien o porque a Dios no le agrada. No. Pero es la gracia la que me enseña a mí. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Y es la gracia la que tengo que permitir que entre en mi vida y me enseñe. Hebreos capítulo 4. La carta a los Hebreos capítulo 4 nos da un punto de claridad sobre este tema. Y nos da un punto muy bueno. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Primero dice aquí la Escritura, dice, porque tenemos un sacerdote, Jesús, el cual se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque también vivió como hombre, dice la Escritura, ¿no? Porque también fue tentado en todo como hombre, pero sin pecado. O sea, él no cayó. Él fue tentado, pero permaneció firme. Entonces dice, acerquémonos. ¿Qué dice? Acerquémonos. Entonces la gracia no es algo para esconderse. La gracia no es un paraguas que yo me pongo para que Dios no me mire, ¿no? Para que no me mire nadie, me escondo ahí atrás. No, la gracia es justamente para no esconderme, sino para acercarme a Dios. La gracia, el trabajo de la gracia es que yo me pueda acercar a Dios, a pesar de mí, a pesar de mi falta. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Fíjense que recalca que dice acerquémonos confiadamente, ¿no? No dice acerquémonos al trono de la gracia solamente, sino dice confiadamente. Y uno tiene que estar confiado cuando se acerca al trono de la gracia. Uno tiene que acercarse con fe, con confianza, con convicción de que uno está yendo a la presencia de Dios, no a cualquier lado. Y un Dios que es misericordioso para transformarnos, para cambiar cosas en nuestra vida, para perdonarnos. Porque claro que nos perdona, pero el trabajo también es transformarnos. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Entonces, yo no tengo que acercarme al trono de la gracia para justificar mi pecado. No tengo que hacer como hizo Adán. No, pero la mujer, y yo pequé porque la mujer, y la mujer dijo, yo pequé porque la serpiente.
¿no? Y claro, yo hice esto porque me provocaron a ira, ¿no? ¿Por qué contestaste así? Porque me provocó. ¿Por qué tenés ese comportamiento? Por tu culpa, ¿no? Yo reaccioné así, pero por tu culpa. Como hablábamos el domingo pasado, ¿no? Queremos siempre echarle la culpa al otro. Pero en realidad manifestamos lo que hay en nuestro corazón. Simplemente manifestamos lo que hay en nuestra vida. ¿Cuánto dan gloria a Jesús por eso? Entonces, no nos tenemos que acercar para justificarlo. No tengo que ir al Señor y decirle, no, Señor, pequé, pero pequé por tal cosa. O pequé por tal otra. Porque no hay justificación para el pecado, ninguna. Nunca, jamás. Uno no puede ir delante de la presencia de Dios pensando en su justificación. No, pequé porque tal cosa. No, pecaste, punto. Te equivocaste, lo hiciste porque eso estaba en tu corazón hacerlo. No importa, estaba ahí. Quizás te diste cuenta tarde, pero estaba ahí. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces la gracia es para qué? Para levantarme, para fortalecerme. Yo voy al trono de la gracia, confiadamente voy delante de Él, me humillo delante de su presencia. ¿Para qué? Para que la gracia me inunde y me transforme. No para salir igual y hacer otra vez las mismas cosas. No es la idea, ¿no? Porque si no, simplemente entramos en un ciclo repetitivo de pecado. Se entra en un ciclo repetitivo de pecado. ¿Por qué? Porque todavía no entendí algo. Algo no estoy entendiendo. Hay algo que falta ahí. Puede ser chiquito, grande lo que falte, pero algo falta para que yo esté entendiendo esa situación. Esté entendiendo lo que está pasando. Pero la gracia es para levantarme, para cambiarme, para corregirme, para que yo pueda ser nuevo de vuelta. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Entonces no es que yo me tengo que esconder en la gracia, como muchas veces lo he escuchado. He escuchado por ahí, ¿no? Bueno, pero Dios te perdona. Claro, sí, más vale. Pero no es un paraguas para tapar algo. No, al contrario, la Escritura dice despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, creado a la imagen del Señor. No es un escondite la gracia, o sea, me meto acá y estoy escondido. No es para esconderse la gracia. Porque algunos lo toman así, ¿no? Bueno, pequé, listo, ya está, Dios me perdona. ¿Dios te perdona? Sí. ¿Pero fuiste allá, al trono de la gracia, a pedir perdón? ¿O dijiste, no, Señor, listo, perdoname, ya está? ¿O fuiste al trono de la gracia? Porque dice que tenemos que ir al trono de la gracia, a alcanzar ¿qué? Misericordia y gracia para el oportuno socorro, pero hay que ir a ese lugar. Hay que meterse en ese lugar. Ojo con eso. Porque meterse en el trono de la gracia no es difícil, pero tampoco es del todo fácil. Porque para entrar al trono de la gracia hay que ir con el corazón correcto. O la Escritura dice en vano que Dios al altivo lo mira de lejos. La Escritura no dice en vano que Dios al altivo lo mira de lejos. Entonces, si yo voy al trono de la gracia, pero voy con un corazón altivo, bueno, voy a pedir perdón al Señor, pero fue tu culpa. ¿No? ¿Usted cree que esa persona alcanza misericordia y gracia? Si el corazón no es el correcto, yo creo que no. Porque hay que ir con el corazón correcto, humilde, manso y humilde, dice la Escritura. ¿No? Dios es capaz de perdonar todo. Él lo dice en su palabra, que para Él todo lo perdona. Salvo una cosa,
la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero después dice que todo es perdonado. Y usted dice, todo, sí, lo más terrible, sí, el Señor es capaz de perdonar todo. Pero cuando la persona va con el corazón correcto, porque el que va con el corazón correcto no sale de ese lugar igual. El que entra con el corazón correcto a la presencia de Dios no sale igual. Es como aquel que entrega su corazón al Señor, como el que lo entrega genuinamente y el que solo hace una confesión de fe y vuelve a su casa tal cual. ¿No? Repetí conmigo, Señor Jesús, me entrego a ti, y lo repite, como un lorito. Los loros repiten, ¿no? Pero el loro no sabe, pero repite, ¿no? Entonces, uno puede repetir un montón de cosas, pero alcanzó gracia, alcanzó misericordia, se entregó su corazón al Señor verdaderamente. No están las palabras solamente, sino lo que pasa interiormente en la persona, en su corazón. Lo mismo pasa entonces con la misericordia de Dios en nuestra vida. ¿Alcanzamos misericordia? Sí. ¿Cuándo? Cuando mi corazón se alinea con el corazón de Dios. Entonces ahí todo es posible. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Entonces no es una cueva para meterme la gracia, es una puerta de salida. No es un lugar donde esconderme, es una puerta que me muestra el Señor que dice, por ahí salís. Esa es la salida, ahí vas a ser libre verdaderamente. Si salís por esa puerta vas a ser libre. Si yo escondo mi pecado no hay libertad posible. La Escritura dice que Él vino para hacernos libres, ¿verdad? Él vino para hacernos libres. ¿Cuánto dan gloria a Jesús por eso? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ahí vemos que la gracia, de verdad, no solamente nos perdona, sino que cambia nuestra naturaleza. Así como el pecado cambia nuestra naturaleza. El pecado entró en un hombre, Adán, ¿no? Que estaba en el paraíso, tenía todo, estaba bien, pecó. Su pecado cambió su naturaleza. ¿Por qué? Porque ya no era el ser creado por Dios a su imagen conforme a su semejanza en todo. Porque el pecado ya había entrado en él. Entonces ya no era semejante a imagen de Dios. Porque Dios no tiene pecado. Por eso fue que Dios lo tuvo que sacar de ahí, de ese lugar. Entonces, ¿por qué? Porque su naturaleza, la naturaleza de Adán había cambiado para mal, por el pecado. Y así como el pecado cambió la naturaleza de Adán para mal, lo mismo sucedió al revés. ¿Por qué? Porque nosotros ahora fuimos constituidos, dice, justos. ¿Por qué? Por Cristo. Uno pecó, pasó esa naturaleza pecaminosa. Uno fue justo y aquel que lo acepta a él, su naturaleza, de alguna manera, espiritualmente pasa a nosotros. Por eso dice la Escritura que somos coherederos juntamente con él. ¿Por qué lo dice? Porque un coheredero no es lo mismo que un heredero.
Somos semejantes a Él, el primogénito entre muchos hermanos, dice la Escritura. Entonces, ahí vemos cómo la gracia produce esa transformación que nosotros no la vemos, ¿no? No nos damos cuenta a veces, pero produce una nueva identidad en nosotros la gracia. Nos cambia nuestra naturaleza. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces, ahí vemos nuevamente, la gracia no está para que el pecado sea cómodo. No está para decir, bueno, pequé, listo, Dios me perdona. Como una cierta comodidad, ¿no? Decir, bueno, la gracia me perdona, o por Dios por gracia me perdona, y eso es como genera una falsa comodidad, un bienestar falso, ¿no? Decir, bueno, pequé, Dios me perdona, ya está. Como algo livianito. No está para eso la gracia de Dios, sino que la gracia lo que hace es que sea posible salir del pecado. Que Dios me perdone, pero que a la vez esa gracia me enseñe a mí a salir del pecado. Me transforma de esa manera. Genera en mí una transformación tal. Es como cuando uno viene al Señor y su vida comienza a ser transformada. ¿Por qué nuestra vida empieza a ser transformada cuando uno verdaderamente en el corazón acepta a Jesús? Porque como repetíamos recién, pueden ser meras palabras, pero cuando nacen verdaderamente del corazón del hombre, dejan de ser meras palabras. No son simples palabras. Y ahí es donde la gracia de Dios comienza a inundar nuestra vida. Y esa misma gracia, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos empieza a transformar. Nos empieza a cambiar. Y a veces cuando decimos, che, pero antes no era así esta persona, y ahora es así, cambió. ¿Qué es lo que la cambió? Es la gracia de Dios, obrando en él a través del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Cristo. Entonces, si la gracia de Dios no produce una transformación en mí, o no va produciendo transformaciones en mí a lo largo de mi vida como cristiano, entonces solamente lo que hago es cambiar de discurso y nada más. Soy un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Cambia mi discurso, pero no cambia mi vida. Yo puedo hablar de la boca para afuera y hablar bonito, pero es mi vida la que tiene que reflejar que la gracia de Dios me va transformando, que Dios está obrando en mí, que yo puedo decir verdaderamente, no, Dios me transformó. ¿Que falta? Un montón, ¿no? Muchísimo. ¿A cuánto le falta que Dios lo cambie? ¿No? Dios tiene que trabajar mucho en mí todavía. Su gracia, me faltan muchas horas de oración todavía. Pero su gracia yo sé que está trabajando en mí. Porque me lo hace saber, lo veo. Cuánto da gloria a Jesús. Y se ve cuando la gracia de Dios trabaja en las vidas. ¿No? Se ve verdaderamente cuando la gracia. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios es eso, ¿no? Verdaderamente. Un hijo de Dios no es simplemente un pecador tratando de cambiar. No es solo eso, ¿no? Es decir, bueno, si es un pecador tratando de cambiar, sí, pero es más que eso. En Gálatas nos habla a nosotros de que mientras el heredero es niño, ¿no? En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esa palabra en Gálatas? Nos está diciendo de que de alguna manera nosotros somos hijos y somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Nos falta entender cosas, sí, muchas, pero somos herederos de Dios. Entonces no somos simplemente pecadores tratando de cambiar su vida, somos hijos tratando de aprender a vivir la vida que le agrada al Padre. Entonces somos más que pecadores,
tratando de cambiar. Somos hijos tratando de agradar a nuestro Padre. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, todo eso y mucho más es la gracia de Dios trabajando en nuestra vida. No es una cueva, no es un escudo para taparnos, no es un paraguas para que Dios no nos mire desde arriba, sino que es la esencia de la transformación de nuestra vida. Cuando vamos al trono de la gracia, y es necesario ir al trono de la gracia, porque nada va a ser transformado en nuestra vida si no vamos al trono de la gracia. Si simplemente yo digo, bueno, Señor, perdóname y ya está, y no me tomo el trabajito de ir al trono de la gracia a buscar esa gracia que necesito, nada va a cambiar. Tengo que ir al trono de la gracia. Tengo que dejar que me moldee el Señor. Tengo que dejar que el Espíritu Santo trabaje en mí. Tengo que dejar que esa gracia me inunde y me haga sentir el amor de Cristo y me haga ver a Cristo en la cruz. Porque es una de las cosas muy importantes del cristiano es que tiene que ver a Cristo en la cruz. Porque es la fuente del amor, es la fuente de la gracia. Cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz. Porque Él lo dio todo en ese lugar. Y hay una película que se llama, no sé si la has visto, Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? Su momento fue muy popular, muy conocida esa película. Creo que es Tom Hanks, el actor que hace el capitán que va a rescatar. Y mandan al capitán y a un grupo de soldados con él a rescatar al soldado Ryan que estaba atrapado en el campo enemigo. Y lo mandan a rescatar porque todos los hermanos del soldado Ryan habían muerto en la guerra y solo quedaba él, y para que su madre le quedara un hijo con vida, lo mandan a rescatar. Dice, por lo menos que de todos sus hermanos que murieron, uno le vuelva a su mamá, ¿no? Entonces mandan al grupo del capitán y que hace Tom Hanks, no recuerdo el nombre, con unos soldados, y pasan por diferentes situaciones hasta que logran encontrarlo en el campo enemigo, y de golpe se ven rodeados por los alemanes, y hacen una feroz batalla en la que todos mueren, menos el soldado Ryan. Todos mueren. Y el capitán, las últimas palabras que le dice al soldado Ryan es, haz que valga la pena. Esas fueron las palabras del capitán. Haz que valga la pena. Y después pasa la película 40, 50, no sé, 60 años después, y se lo ve al soldado ya envejecido con su esposa, sus hijos y nietos, muchísimo, delante de la tumba de este capitán. Y él le pregunta a la mujer, ¿he sido un buen hombre? ¿Ha valido la pena? Esa es la pregunta, ¿no? Y estas palabras nosotros tenemos que pensarlas, pero cuando miramos la cruz de Cristo, ¿no? Haz que valga la pena. Tenemos que hacer que valga la pena en nuestra vida. Cuando yo miro la cruz de Cristo y lo miro a Él crucificado por mis pecados, por mi desobediencia, lo miro a Él crucificado, llevando el castigo de mi maldad, ¿no? Cuando yo miro esa cruz digo, tengo que hacer que valga la pena en mi vida. Que el sacrificio de Cristo, que yo pueda hacer algo para que valga la pena. Yo sé que nada de lo que haga va a ser suficiente, porque nada de lo que yo pueda hacer va a ser suficiente para pagar el precio de lo que Cristo pagó por mí. Pero de alguna manera tengo que hacer que valga la pena. Y esa es la gracia. La gracia me enseña a mí que yo tengo que hacer que valga la pena. Su sacrificio tiene que valer la pena en mí. No puedo desecharlo. No puedo pisotear la sangre de Cristo. No puedo tomarlo como nada a la sangre de Cristo. No puedo pisotearla. Tengo que tratar de que valga la pena. ¿Me voy a equivocar? Sí.
Nos vamos a equivocar muchísimas veces. Vamos a fallar, vamos a errar. Y nos vamos a sentir la peor cosa en muchas ocasiones por haberle fallado. Pero está bien sentirse así. ¿Pero en dónde? En el trono de la gracia. Delante del trono de la gracia sentite la peor cosa. Delante del trono de la gracia no pongas justificativo. Delante del trono de la gracia anda con tu corazón desnudo. Y ahí vas a alcanzar gracia. Ahí vamos a alcanzar misericordia. Ahí la gracia de Dios nos va a inundar. ¿Quién vive? A su nombre. Ponete de pie. Le damos gracias al Señor por su palabra.